Otro caso notable es el de Torrent Titu Sin, investigado en 1987 por la antropóloga Antonia Means, invitada por Stevenson. Desde los 3 años, Titu empezó a decir frases desconcertantes. Por ejemplo, en casa dijo: «Dile a mi abuelo que cuide de mis hijos y mi esposa, yo estoy aquí comiendo». Afirmaba que su familia, real, vivía en Agra, llevaba una tienda de radios, los transistorios, de Suresh, y vivía con su esposa e hijos. Cuando un hermano de Titu encontró en Sadar Besar una tienda llamada Suresh Radio, y habló con la viuda de Suresh Verma, ella reconoció detalles sorprendentes. Titu nombró a los 2 hijos de Suresh. Describió el interior de su casa, por ejemplo, un carrito, Gaya, enterrado bajo el suelo, y la vestimenta blanca del carro de Suresh. Dijo cómo Suresh había sido asesinado de un disparo el 28 de agosto de 1983. Las pruebas de veracidad fueron muy sólidas. Cuando la familia de Suresh visitó a Titu, él reconoció espontáneamente a la viuda, a los padres y a 2 de los hermanos de Suresh, llamándolos por sobrenombres íntimos. En una visita de verificación lo llevaron por error a otra tienda de radio. Titu protestó insistiendo en ir a Suresh Radio. Al llegar, señaló en una foto a Suresh diciendo: «Ese soy yo». Además, Titu tenía un surco redondo de nacimiento en la sien derecha, que los familiares de Suresh notaron se correspondía con la entrada de la bala que mató a Suresh. También se constató que la herida de salida de la bala estaba detrás de la oreja derecha, donde Titu tenía un leve abultamiento craneal. Estos detalles coincidían perfectamente con el reporte forense. Según Mix, en total Titu proporcionó 15 afirmaciones verificables antes de conocer a la familia anterior y 31 después, identificando 10 personas y 4 lugares correctamente, con solo un error menor. No obstante, este caso también tiene discusión. Mix advierte que las familias ya se habían conocido cuando recopilaron la información, lo cual complica excluir influencia mutua, es decir, después de que los padres de Titu hablaron con la viuda, pudo haberse transmitido información de uno a otro. Aún así, la coincidencia de los recuerdos verbales con la evidencia física, nombres de hijos, detalles del crimen, marcas de nacimiento, es muy llamativa. Entre los casos estudiados por Stevenson y colaboradores, el de Titu Sin es considerado uno de los mejor documentados en India, precisamente por la conjunción de elementos, recuerdos nuevos, identificación exacta de objetos, personas y marcas corporales, que sugieren reencarnación. En resumen, estos casos, Santi Devi, Svarnlata, Leininger y Titu, son ejemplos significativos donde se han registrado memorias específicas de niños y correlacionado con personas reales fallecidas. Cada caso incluye nombres, lugares y hechos que después fueron confirmados, a menudo por medio de investigadores neutrales, comités oficiales o científicos. También todos han sido objeto de análisis críticos. Los partidarios destacan la inverosimilitud de tantas coincidencias azarosas, mientras los escépticos señalan posibles explicaciones alternativas o la ausencia de controles más rigurosos. En conjunto, la literatura científica, libros como 20 Cases de Stevenson o estudios recientes, admite que estos relatos son sugestivos, pero no concluyentes, dejando la cuestión abierta a interpretación. Hoy les traigo una de las historias más fascinantes sobre la reencarnación, el extraordinario caso de Santi Devi, que conmocionó a la India y al mundo entero en la década de 1930. Imaginen a una pequeña niña de 4 años que, de repente, comienza a hablar sobre una vida pasada con detalles tan precisos que deja a todos boquiabiertos. Esto es exactamente lo que sucedió con Santi Devi, nacida en Delhi en 1926, en el seno de una familia de comerciantes. Desde muy temprana edad, Santi comenzó a comportarse de manera inusual. Se negaba a llamar papá y mamá a sus padres, insistiendo en que su verdadera familia vivía en Mathura, una ciudad situada a unos 145 kilómetros de Delhi. La pequeña afirmaba haber sido en su vida anterior una mujer llamada Lugdi Devi, quien había fallecido poco después de dar a luz a su hijo. Lo más sorprendente era el nivel de detalle con el que Santi describía su supuesta vida anterior. Hablaba de su antiguo esposo, Kedarnath, un comerciante de telas en Mathura. Describía la casa donde vivían, las calles de la ciudad, e incluso detalles íntimos de su vida matrimonial que una niña de su edad no podría conocer. Los padres de Santi, inicialmente escépticos, quedaron desconcertados cuando su hija comenzó a rechazar la comida tradicional de su familia, alegando que en su vida anterior era estrictamente vegetariana. También mostraba un conocimiento sorprendente sobre las costumbres y tradiciones específicas de Mathura. La historia llegó a oídos de Mahatma Gandhi, quien formó un comité de investigación para verificar las afirmaciones de la niña.
En 1935, cuando Santi tenía 9 años, el comité la llevó a Mathura. Lo que sucedió después fue extraordinario. Sin ninguna ayuda ni orientación, Santi guió al grupo por las calles de Mathura, una ciudad que supuestamente nunca había visitado en su vida actual. Reconoció lugares específicos y finalmente llegó a la casa donde decía haber vivido como Lugdi Devi. Al ver a Kedarnath, el supuesto esposo de su vida anterior, lo identificó inmediatamente y reveló detalles de su vida juntos que solo una esposa podría conocer. Pero el momento más conmovedor fue cuando Santi se encontró con su hijo de su vida anterior, quien ya era un joven. La conexión emocional fue instantánea y profunda, dejando a los testigos presentes profundamente impresionados. La investigación reveló que efectivamente, una mujer llamada Lugdi Devi había vivido en esa casa y había fallecido en las circunstancias exactamente descritas por Santi. Los detalles proporcionados por la niña sobre la vida de Lugdi fueron verificados uno por uno, incluyendo información que no era de conocimiento público. El caso de Santi Devi se convirtió en uno de los ejemplos más documentados y estudiados de posible reencarnación. Científicos, psicólogos y expertos en parapsicología de todo el mundo viajaron a India para investigar su caso. La precisión de sus recuerdos y la imposibilidad de que hubiera obtenido tal información por medios convencionales dejaron perplejos incluso a los más escépticos. Santi Devi dedicó el resto de su vida a la espiritualidad y nunca se casó, afirmando que su corazón seguía perteneciendo a su familia anterior. Falleció en 1987, dejando un legado que continúa fascinando a investigadores y estudiosos de la reencarnación hasta el día de hoy. ¿Qué podemos aprender de esta extraordinaria historia? Más allá de nuestras creencias personales sobre la reencarnación, el caso de Santi Devi nos invita a reflexionar sobre los misterios de la consciencia humana y las posibilidades que existen más allá de nuestra comprensión actual. Es importante mencionar que este caso no busca convencer a nadie sobre la existencia de la reencarnación, sino presentar un fenómeno documentado que nos invita a mantener una mente abierta sobre los misterios de la vida y la consciencia humana. Hoy les traigo uno de los casos más fascinantes de reencarnación documentados en los Estados Unidos, la extraordinaria historia de James Leininger. Todo comenzó en el año 2000, cuando James, con tan solo 2 años de edad, empezó a tener pesadillas terroríficas. Se despertaba gritando y pataleando, repitiendo, "El avión se está quemando. El pequeño hombre no puede salir". Sus padres, Andrea y Bruce Leininger, estaban desconcertados. Lo más sorprendente era que el pequeño James comenzó a mostrar un conocimiento asombroso sobre aviones de la Segunda Guerra Mundial, algo que ningún niño de su edad podría saber. Cuando jugaba, mencionaba detalles técnicos específicos sobre el Corsair, un avión de combate, y firmaba sus dibujos como James 3. Lo más impactante fue cuando James comenzó a recordar detalles de su vida pasada. Afirmaba haber sido un piloto llamado James Houston Jr., que volaba desde un portaaviones llamado Natoma Bay. Decía que fue derribado por los japoneses en Iwo Jima y que su avión fue alcanzado en el motor por fuego antiaéreo. Bruce, escéptico por naturaleza, decidió investigar. Después de meses de búsqueda en archivos militares, descubrió algo asombroso: James M. Houston Jr. realmente existió. Era un piloto de la Marina que murió en combate el 3 de marzo de 1945, exactamente como el pequeño James lo había descrito. Los detalles que el niño proporcionaba eran increíblemente precisos. Mencionaba a sus compañeros de vuelo por sus apodos, conocía la configuración exacta del Corsair, e incluso recordaba el nombre de la nave donde había servido. Todo esto fue verificado en registros históricos. Pero hay más. James también recordaba a su hermana Annie, que aún vivía cuando el caso salió a la luz. Cuando la familia Leininger la contactó, Annie quedó impactada por el parecido entre las personalidades de su hermano fallecido y el pequeño James. Los investigadores que han estudiado el caso, incluyendo al Dr. Jim Tucker de la Universidad de Virginia, quedaron asombrados por la cantidad de detalles verificables que James proporcionó. El caso está documentado en el libro Soul Survivor, escrito por los padres de James. Con el paso de los años, las pesadillas de James fueron disminuyendo. Hoy en día, aunque mantiene su fascinación por la aviación, lleva una vida normal. Su caso ha sido fundamental para la investigación sobre la reencarnación y la consciencia. Lo más valioso de esta historia no es solo su aspecto paranormal, sino cómo una familia enfrentó esta situación extraordinaria con amor, paciencia y dedicación para entender lo que le sucedía a su hijo. Bruce, quien inicialmente era el más escéptico, terminó siendo quien más profundamente investigó el caso.
Esta historia nos invita a reflexionar sobre los misterios de la vida y la consciencia. No necesitamos tener todas las respuestas, pero casos como el de James Leininger nos recuerdan que hay más cosas en el cielo y la tierra de las que sueña nuestra filosofía. Hoy les traigo una historia fascinante que desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte. Les voy a contar sobre Svarlata Misra, un extraordinario caso de reencarnación documentado en la India que ha cautivado a investigadores y escépticos por igual. Corría el año 1961 cuando una pequeña niña de apenas 3 años comenzó a contar historias sorprendentes sobre su otra vida. Svarlata, nacida en una familia de clase media en Madhya Pradesh, empezó a recordar detalles específicos de una existencia anterior como Villa Patak, una mujer que había vivido en Kadni, una ciudad a más de 100 kilómetros de distancia. Lo más impresionante es que esta pequeña no solo recordaba nombres y lugares, sino que podía cantar canciones y realizar danzas clásicas que jamás había aprendido en su vida actual. ¿Se imaginan a una niña de 3 años interpretando melodías en bengalí, un idioma que nadie en su familia conocía? Pero esto es solo el comienzo. Cuando Svarlata tenía 10 años, el Dr. Ian Stevenson, un reconocido investigador de la Universidad de Virginia, decidió investigar su caso. Lo que descubrió fue asombroso. La niña había proporcionado 49 declaraciones específicas sobre su vida pasada, y más de 40 de ellas fueron verificadas como exactas. Svarlata podía describir con precisión la casa donde había vivido como villa, incluyendo detalles arquitectónicos específicos y modificaciones realizadas después del fallecimiento de Villa. También reconoció a antiguos familiares, llamándolos por sus apodos personales que solo la familia conocía. ¿Pero saben qué es lo más sorprendente? Cuando finalmente se organizó un encuentro con la familia de Villa Patak, Svarlata identificó correctamente a varios miembros de la familia, incluyendo a los 2 hijos de Villa. Los reconoció inmediatamente y los llamó «mis hijos», a pesar de que ella misma era apenas una niña. La pequeña también recordaba detalles íntimos de la vida familiar, como el hecho de que guardaba dinero en una caja específica para el uso doméstico, algo que solo Villa y su esposo sabían. Incluso recordaba haber prestado 600 rupias a un familiar antes de su muerte, un hecho que la familia confirmó posteriormente. Lo que hace este caso particularmente interesante es el nivel de detalle y precisión en los recuerdos de Svarlata. A diferencia de otros casos similares, sus memorias no se desvanecieron con el tiempo. Continuó manteniendo 2 personalidades distintas, la de Svarlata y los recuerdos de su vida como Villa. Este caso nos invita a reflexionar sobre los misterios de la consciencia humana y la posibilidad de que existan aspectos de nuestra existencia que aún no comprendemos completamente. La historia de Svarlata Misra ha sido documentada extensamente y sigue siendo uno de los casos más convincentes de memoria de vidas pasadas. Es importante mencionar que el Dr. Stevenson siguió el caso durante años, documentando meticulosamente cada detalle y verificando la información de manera independiente. Su investigación fue rigurosa y científica, alejada de sensacionalismos o interpretaciones místicas. La familia de Svarlata mantuvo una relación cercana con la familia de Villa Patak durante años, creando un vínculo único entre 2 familias que, de otro modo, nunca se habrían conocido. Este caso no solo nos habla de la posibilidad de la reencarnación, sino también de cómo estas experiencias pueden unir a las personas de maneras inesperadas. Svarlata creció para convertirse en una mujer educada y respetada, manteniendo siempre un equilibrio entre sus recuerdos pasados y su vida presente. Su caso nos enseña sobre la importancia de mantener la mente abierta ante fenómenos que desafían nuestra comprensión actual del mundo. Esta historia nos recuerda que hay muchos misterios en nuestro mundo que aún no podemos explicar completamente. Nos invita a ser curiosos, a investigar con rigor, pero también a mantener la humildad ante lo desconocido. Otro caso notable es el de Torrent Titu Sin, investigado en 1987 por la antropóloga Antonia Mees, invitada por Stevenson. Desde los 3 años, Titu empezó a decir frases desconcertantes. Por ejemplo, en casa dijo: «Dile a mi abuelo que cuide de mis hijos y mi esposa, yo estoy aquí comiendo». Afirmaba que su familia, real, vivía en Agra, llevaba una tienda de radios, los transistorios, de Sures, y vivía con su esposa e hijos. Cuando un hermano de Titu encontró en Sadar Besar una tienda llamada Sures Radio, y habló con la viuda de Sures Verma, ella reconoció detalles sorprendentes. Titu nombró a los 2 hijos de Sures. Describió el interior de su casa, por ejemplo, un carrito, Gaya, enterrado bajo el suelo, y la vestimenta blanca del carro de Sures. Dijo cómo Sures había sido asesinado de un disparo el 28 de agosto de 1983. Las pruebas de veracidad fueron muy sólidas.
Cuando la familia de Sures visitó a Titu, él reconoció espontáneamente a la viuda, a los padres y a 2 de los hermanos de Sures, llamándolos por sobrenombres íntimos. En una visita de verificación lo llevaron por error a otra tienda de radio. Titu protestó insistiendo en ir a Sures Radio. Al llegar, señaló en una foto a Sures diciendo: «Ese soy yo». Además, Titu tenía un surco redondo de nacimiento en la sien derecha, que los familiares de Sures notaron se correspondía con la entrada de la bala que mató a Sures. También se constató que la herida de salida de la bala estaba detrás de la oreja derecha, donde Titu tenía un leve abultamiento craneal. Estos detalles coincidían perfectamente con el reporte forense. Según Mix, en total Titu proporcionó 15 afirmaciones verificables antes de conocer a la familia anterior y 31 después, identificando 10 personas y 4 lugares correctamente, con solo un error menor. No obstante, este caso también tiene discusión. Mix advierte que las familias ya se habían conocido cuando recopilaron la información, lo cual complica excluir influencia mutua, es decir, después de que los padres de Titu hablaron con la viuda, pudo haberse transmitido información de uno a otro. Aún así, la coincidencia de los recuerdos verbales con la evidencia física, nombres de hijos, detalles del crimen, marcas de nacimiento, es muy llamativa. Entre los casos estudiados por Stevenson y colaboradores, el de Titu Sin es considerado uno de los mejor documentados en India, precisamente por la conjunción de elementos, recuerdos nuevos, identificación exacta de objetos, personas y marcas corporales, que sugieren reencarnación. En resumen, estos casos, Santi Devi, Svarnlata, Leininger y Titu, son ejemplos significativos donde se han registrado memorias específicas de niños y correlacionado con personas reales fallecidas. Cada caso incluye nombres, lugares y hechos que después fueron confirmados, a menudo por medio de investigadores neutrales, comités oficiales o científicos. También todos han sido objeto de análisis críticos. Los partidarios destacan la inverosimilitud de tantas coincidencias azarosas, mientras los escépticos señalan posibles explicaciones alternativas o la ausencia de controles más rigurosos. En conjunto, la literatura científica, libros como 20 Cases de Stevenson o estudios recientes, admite que estos relatos son sugestivos, pero no concluyentes, dejando la cuestión abierta a interpretación.